La pantalla que se tragó su vida. El hombre que despertó con 5.000 amigos en Facebook y ninguno real. Un hombre de 38 años sentado en el piso de su baño a las 4 de la mañana con el teléfono en una mano temblando incontrolablemente mientras sus ojos rojos como brasas scrollean compulsivamente a través de Facebook agregando desconocidos. Ha estado despierto 36 horas seguidas cliqueando a agregar amigo a personas que nunca ha conocido. Nunca conocerá, no le importan en absoluto, pero no puede parar porque algo en su cerebro le dice que necesita llegar a 5.000 amigos, el límite máximo de Facebook, y cuando finalmente llega a ese número a las 6 de la mañana en lugar de sentir satisfacción siente pánico absoluto porque ahora no puede agregar más gente y esa dopamina que su cerebro ha estado persiguiendo durante años se corta de repente como una droga, y su esposa está del otro lado de la puerta rogándole que salga, que duerma, que coma algo porque ha perdido 20 kilos en 3 meses, su trabajo como periodista musical ha desaparecido porque ya no puede escribir oraciones coherentes, su matrimonio está a semanas de colapsar, y cuando finalmente levanta la mirada del teléfono y se ve en el espejo ve a un zombi de ojos hundidos con barba de días que parece haber envejecido una década en meses, y en ese momento de claridad brutal entiende algo que Marco Aurelio escribió hace 2000 años, que no eres esclavo de las cosas externas, sino de tu propia inhabilidad de controlar tu respuesta a ellas, que ha pasado años culpando a Facebook por arruinar su vida cuando la verdad más dura es que él eligió abrir esa aplicación 10.000 veces seguidas, que nadie lo obligó, que toda su identidad como punk rebelde y resistente al sistema corporativo se evaporó frente a un algoritmo diseñado por veinteañeros en Silicon Valley para hackear exactamente la parte de su cerebro que busca validación constante. Este es Jason Schreers, músico punk de Powell River en la Columbia Británica de Canadá, periodista de salud mental, host del podcast Scream Therapy, y adicto recuperado a redes sociales cuya historia demuestra que la esclavitud del siglo XXI no viene con cadenas de metal sino con notificaciones infinitas, y que aplicar estoicismo en la era digital significa entender que tu teléfono no es tu enemigo, tu falta de autocontrol sí lo es, y que la libertad verdadera no es tener acceso ilimitado a información sino la disciplina de elegir cuándo desconectarte. 1973, Powell River, Columbia Británica, Canadá. Nació un niño en pueblo pequeño de costa, lugar donde todos conocen a todos, donde hay una fábrica de papel que emplea a la mayoría de la ciudad, donde si no encajas con los niños normales que juegan hockey y pescan salmón, te conviertes rápidamente en paria. Jason Schreers era ese niño que no encajaba. No le gustaban los deportes tradicionales. Era raro, diferente, el tipo de niño que otros molestan en el patio de la escuela. Pero Jason tenía algo que lo salvó cuando tenía 11 años. Descubrió el skateboarding y el punk rock, exactamente al mismo tiempo, como si fueran un paquete completo. Un amigo mayor le prestó casete de Dead Kennedys y Jason escuchó a Yeyo Biafra gritar sobre política, corporaciones, conformidad, y algo hizo clic en su cerebro de preadolescente. Esto era diferente de todo lo que había escuchado en la radio. Era angry, era rápido, era crudo, y las letras realmente decían algo. Y el skateboarding le dio comunidad. Los skaters de Powell River eran los otros rechazados, los raros que no jugaban deportes de equipo, que construían rampas improvisadas detrás del centro comercial, que se pasaban casetes de punk rock mientras practicaban ollies. Epicteto había enseñado que necesitamos encontrar nuestra tribu, las personas con quienes compartimos valores fundamentales. Jason había encontrado la suya. Durante toda la adolescencia el punk rock fue su religión. Minor Threat, Black Flag, Fugazi, SNFU. Memorizaba las letras. Leía los cines que llegaban por correo desde Vancouver y Seattle. Comenzó su propio cine escribiendo reseñas de discos con una máquina de escribir vieja. A los 16 comenzó a tocar guitarra en bandas punk locales, eventos en sótanos y salas comunitarias donde 20 personas se lanzaban unas contra otras en un mosh pit minúsculo pero intenso. El punk le enseñó filosofía de hazlo tú mismo, que no necesitas esperar que corporaciones o sistemas te den permiso para crear. Si quieres hacer música, hazla. Si quieres publicar un cine, publícalo. Si quieres organizar un show, organízalo. Era estoicismo aplicado, aunque Jason nunca lo habría llamado así. Marco Aurelio había escrito sobre enfocarte en lo que puedes controlar. Los punks vivían esto, no podían controlar que las grandes disqueras los ignoraran, pero podían grabar sus propios demos en estudios caseros.
Jason se mudó a Victoria a los 20 para asistir a Camosun College. Estudió periodismo porque amaba escribir y pensó que podría combinar eso con su amor por la música. Durante años escribió para publicaciones de música alternativa, Alternative Press, Noisy, Vice, Exclaim, New Noise Magazine. Entrevistaba a sus héroes punk, iba a shows cada semana, tocaba en bandas locales. En 2005 se casó con Megan Cole, también periodista y escritora. Tuvieron un hijo juntos. La vida parecía estar funcionando. Jason tenía trabajo de tiempo completo como editor en periódico comunitario. Tenía familia joven. Todavía tocaba música ocasionalmente. Pero algo estaba comenzando a no estar bien, y Jason no lo entendía todavía. El problema comenzó inocentemente como todas las adicciones comienzan. En 2006 Jason se unió a Facebook cuando la plataforma apenas estaba abriéndose más allá de universidades. Al principio era genial, reconectaba con amigos de la escuela secundaria, se mantenía en contacto con músicos que conocía de giras. Pero gradualmente comenzó a usar Facebook de manera diferente. Empezó a agregar a cualquiera en la escena punk. No solo gente que conocía personalmente, sino amigos de amigos de amigos. Personas en bandas que admiraba. Otros periodistas musicales. Fans de las mismas bandas. Su lista de amigos creció de 50 a 100 a 500. Y cada vez que alguien aceptaba su solicitud de amistad, Jason sentía pequeño rush de placer. Séneca había advertido sobre los placeres que se convierten en necesidades. Al principio Facebook era placer opcional, manera conveniente de mantenerse conectado. Pero para 2009 se había convertido en necesidad. Jason checaba Facebook al despertar, durante el almuerzo, antes de dormir. Posteaba actualizaciones constantemente sobre qué música estaba escuchando, qué pensaba sobre política, qué desayunó. Y descubrió que mientras más posteaba, más likes recibía. Y esos likes sentían bien, pequeñas validaciones que alguien en algún lugar había leído sus palabras y aprobaba. Marco Aurelio había escrito extensivamente sobre el peligro de necesitar aprobación externa. Había advertido que si tu felicidad depende de opiniones de otros, nunca serás verdaderamente libre. Jason estaba haciendo exactamente eso, midiendo su valor por cuántos likes conseguía. Pero no se daba cuenta todavía de que estaba desarrollando adicción porque adicción a redes sociales no era concepto que existiera en 2009. La gente hablaba de adicción al alcohol, a drogas, a juegos de azar. Nadie hablaba de adicción a Facebook porque Facebook apenas tenía pocos años y se presentaba como herramienta social benigna, no como máquina de dopamina diseñada por ingenieros expertos en captura de atención. En 2011 Jason comenzó a notar patrones que lo preocupaban pero que no podía detener. Se despertaba en medio de la noche y checaba Facebook en su teléfono. Durante el trabajo checaba Facebook cada 5 minutos aunque estuviera en medio de escribir artículo. En cenas familiares checaba Facebook debajo de la mesa. Megan comenzó a quejarse de que Jason nunca estaba realmente presente, siempre parcialmente en su teléfono. Y entonces Facebook implementó límite de 5.000 amigos. Para la mayoría de las personas esto era completamente irrelevante, nunca llegarían cerca de 5.000. Pero para Jason se convirtió en obsesión. Tenía que llegar a 5.000. Se convirtió en juego que tenía que ganar, meta que tenía que alcanzar. Epicteto había enseñado sobre distinguir entre deseos naturales y deseos vanos. Llegar a 5.000 amigos en Facebook era el ejemplo perfecto de deseo vano, completamente artificial, sin valor real, pero Jason no podía dejar de perseguirlo. Pasaba horas cada noche yendo a través de gente que tal vez conozcas y cliqueando agregar amigo compulsivamente. No leía perfiles, no le importaba quiénes eran estas personas. Solo cliqueaba, cliqueaba, cliqueaba. Era mecanismo de slot machine, cada clic una tirada, cada aceptación un pequeño premio. Para 2014 Jason había alcanzado 5.000 amigos. Y como había predicho Séneca sobre todas las metas vacías, alcanzarla no trajo satisfacción sino ansiedad. Ahora no podía agregar más gente a menos que borrara a amigos existentes. Así que desarrolló sistema donde regularmente borraba a personas que no posteaban frecuentemente para hacer espacio para agregar nuevos amigos. Megan estaba cada vez más preocupada. Jason dormía tal vez 3 horas por noche.
Había perdido peso dramáticamente porque se olvidaba de comer cuando estaba en Facebook. Su personalidad había cambiado. Era irritable, distraído, incapaz de mantener conversaciones sin chequear su teléfono cada 2 minutos. Ella le rogaba que viera problema, que buscara ayuda. Jason insistía que tenía control, que podía parar cuando quisiera. Pero no podía parar. Y lo que Jason no sabía todavía es que había razón biológica para su inhabilidad de parar. Investigación neurológica de 2015 comenzaba a demostrar que redes sociales activaban exactamente los mismos circuitos de dopamina en el cerebro que sustancias adictivas activan. Cada like, cada comentario, cada notificación era hit de dopamina. Y como con cualquier droga, el cerebro desarrollaba tolerancia, necesitabas más y más para conseguir el mismo efecto. Jason necesitaba más validación, más engagement, más prueba de que importaba. Comenzó a postear cosas cada vez más controversiales solo para generar reacciones. Publicaba opiniones políticas extremas. Iniciaba argumentos en comentarios. No porque creyera apasionadamente en las posiciones que tomaba, sino porque el conflicto generaba engagement, y el engagement generaba dopamina. Marco Aurelio había escrito que debemos ser cuidadosos de no convertirnos en personas que buscamos impresionar. Jason se estaba convirtiendo en caricatura de sí mismo, posteando versión exagerada de sus opiniones solo para conseguir reacciones. Y entonces en 2017 Jason comenzó a tener episodios que no podía explicar. Días donde no podía dormir en absoluto, donde su mente corría a velocidad imposible, donde tenía energía frenética pero no podía enfocarla en nada productivo. Otros días donde estaba tan deprimido que no podía salir de cama, donde el mundo parecía gris y sin sentido. Los cambios de humor se volvieron más extremos. Durante episodios maníacos, Jason posteaba en Facebook 50 veces al día, compartía artículos frenéticamente, enviaba mensajes a docenas de personas. Durante episodios depresivos desaparecía completamente de redes sociales por días, lo que generaba ansiedad porque su identidad se había vuelto tan entrelazada con su presencia online que no existir online se sentía como no existir del todo. En 2018 todo colapsó simultáneamente. Jason tuvo episodio psicótico completo donde creía que los hombres que habían abusado de él sexualmente cuando era niño, trauma que nunca había procesado completamente, estaban persiguiéndolo a él y a su hijo. Terminó en hospital psiquiátrico. Fue diagnosticado con trastorno bipolar. El psiquiatra le explicó que probablemente había vivido con bipolar no diagnosticado durante años, tal vez décadas. Los altibajos que Jason había atribuido a personalidad punk intenso o estrés de trabajo eran realmente episodios maníacos y depresivos. Y el uso compulsivo de redes sociales probablemente había estado empeorando la condición, la estimulación constante alimentando manía, la necesidad de validación externa empeorando depresión cuando no llegaba. Jason salió del hospital con prescripción de estabilizadores de humor e instrucción de comenzar terapia intensiva. Pero había problema más inmediato. Su uso de redes sociales estaba completamente fuera de control. Durante hospitalización no había tenido acceso a su teléfono y había experimentado síntomas de abstinencia reales, ansiedad severa, sudoración, incapacidad de concentrarse en nada. Megan le dijo que había llegado al límite. O Jason buscaba ayuda seria para su adicción a redes sociales o ella se iba. No era amenaza vacía, Jason podía ver en sus ojos que había tomado decisión. Epicteto había enseñado que a veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su valor. Jason estaba a punto de perder su familia si no cambiaba. Hizo algo radical que muchos adictos a redes sociales nunca consideran. Borró todas sus cuentas. Facebook, Instagram, Twitter, todo. No las desactivó, las borró permanentemente. Luego le dio su smartphone a Megan y compró teléfono flip básico que solo podía llamar y mandar textos. Los primeros días fueron agonía pura. Jason describe en su libro Scream Therapy que sentía como si hubiera perdido extremidad. Alcanzaba su bolsillo compulsivamente docenas de veces por hora buscando teléfono que ya no estaba ahí. Tenía phantom bases donde juraba haber sentido vibración de notificación. Su cerebro gritaba por dopamina que había estado recibiendo constantemente durante años. Séneca había escrito extensamente sobre cómo romper hábitos requiere enfrentar incomodidad temporal para ganar libertad permanente.
Jason estaba en la parte de incomodidad temporal y era brutal. Pero se aferró a razón por la cual estaba haciendo esto, quería salvar su matrimonio, quería ser padre presente para su hijo, quería recuperar su identidad que se había perdido en la obsesión por validación online. Después de 2 semanas sin redes sociales, Jason comenzó a notar cambios. Dormía mejor. Su ansiedad disminuía. Podía mantener conversaciones con Megan sin distraerse. Pero también enfrentaba vacío aterrador. Durante años había llenado cada momento libre con scrolling. Ahora tenía tiempo, mucho tiempo, y no sabía qué hacer con él. Marco Aurelio había escrito que necesitamos reemplazar hábitos malos con hábitos buenos, no solo eliminar sin sustituir. Jason necesitaba encontrar algo que llenara el vacío que Facebook había dejado. Y recordó algo que había abandonado años antes mientras se perdía en redes sociales: escribir. Pero Jason descubrió que no podía escribir como solía. Su cerebro había sido tan condicionado por tweets y posts cortos de Facebook que no podía mantener atención suficientemente larga para escribir artículo de 1000 palabras. Cuando intentaba escribir, después de 2 párrafos su mente quería hacer otra cosa, chequear algo, scrollear algo que ya no estaba ahí. Tomó meses de práctica deliberada reentrenar su cerebro. Jason establecía timer por 15 minutos y se forzaba a escribir durante ese tiempo sin distracciones. Gradualmente aumentó a 30 minutos, luego 1 hora. Epicteto había enseñado que la disciplina es músculo que se fortalece con uso. Jason estaba reconstruyendo su músculo de atención. Y comenzó podcast llamado Scream Therapy. La idea vino de combinar 2 cosas que amaba: punk rock y conversaciones honestas sobre salud mental. Entrevistaba a músicos punk sobre sus luchas con depresión, ansiedad, bipolar, adicción. No era podcast pulido y profesional, era crudo, honesto, a veces incómodo. Exactamente como el punk rock. El podcast le dio propósito. Séneca había escrito que necesitamos razón para levantarnos cada mañana que vaya más allá de nosotros mismos. Para Jason, el propósito era crear espacio donde otros en comunidad punk podían hablar abiertamente sobre salud mental sin vergüenza. En 2019, año después de su hospitalización, Jason tomó otra decisión radical. Aplicó a programa de MFA en escritura creativa no ficción en University of King's College. A los 46 años, con diagnóstico de bipolar reciente, sin trabajo de tiempo completo, decidió que escribiría libro memoir sobre punk rock y salud mental. Megan, su esposa, ya estaba en el mismo programa. La idea de ambos siendo estudiantes de MFA simultáneamente con hijo pequeño y finanzas apretadas parecía locura. Pero Jason sentía que era ahora o nunca. Marco Aurelio había escrito constantemente sobre Memento Mori, recuerda que morirás, como motivación para no postergar lo que realmente importa. Jason había casi muerto durante su episodio psicótico. No iba a esperar. Los siguientes 2 años fueron de trabajo intenso. Jason escribía todos los días, construyendo manuscrito que entrelazaba 3 narrativas: su propia historia con bipolar y adicción a redes sociales, entrevistas con músicos punk sobre sus experiencias con salud mental y narrativa experimental de tour con banda de un solo hombre llamada Punk Jams. El proceso de escribir el libro fue terapéutico pero también retraumatizante. Jason tuvo que confrontar memorias de abuso sexual infantil que había suprimido durante décadas. Tuvo que ser brutalmente honesto sobre cómo su adicción a redes sociales había casi destruido su familia. Tuvo que admitir que durante años había sido hipócrita, predicando valores punk de autenticidad mientras vivía vida performativa en Facebook. Pero aplicó principio estoico que Epicteto había enseñado, que crecimiento requiere enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Jason reconoció todo, lo bueno, lo malo, lo vergonzoso. Graduó del programa MFA en 2022. Consiguió contrato con editorial canadiense Mansfold Press para publicar su libro. Todo parecía estar funcionando. Y entonces, 2 meses antes de fecha de publicación programada, la editorial canceló el contrato. Razones vagas sobre cambios en dirección editorial, pero el resultado era el mismo: Jason tenía manuscrito completo y ninguna manera de publicarlo. La mayoría de los escritores habrían colapsado, habrían guardado el manuscrito en cajón, habrían considerado toda la experiencia como fracaso.
Pero Jason había pasado 30 años en escena punk de Y. Sabía cómo hacer cosas sin esperar permiso de gatekeepers corporativos. Fundó su propia editorial independiente, Flex Your Head Press, nombre tomado de compilación de punk de 1982 de Dischord Records. Contrató impresora, organizó distribución, diseñó plan de marketing, planificó tour de lanzamiento de libro por Columbia Británica. Hizo todo él mismo con ayuda de Megan. Scream Therapy, A Punk Journey Through Mental Health fue publicado en mayo de 2023. La primera impresión vendió casi completamente en una semana. Las reseñas fueron extraordinarias. Personas de comunidad punk escribían a Jason diciendo que el libro los había ayudado a entender sus propias luchas, que se sentían menos solo sabiendo que otros pasaban por lo mismo. Jason dio conferencias en universidades, librerías, shows punk. Hablaba abiertamente sobre su diagnóstico bipolar, su adicción a redes sociales, su recuperación. Y descubrió algo que Marco Aurelio había escrito, que cuando compartes tu vulnerabilidad honestamente, das permiso a otros para ser vulnerables también. Pero la historia no termina con éxito del libro. Porque adicción a redes sociales no es algo que curas una vez y ya. Es lucha diaria. Jason admite en entrevistas que todavía siente tentación. Ve a otros escritores promoviendo su trabajo en Instagram y Twitter y parte de él quiere volver, quiere ese engagement, quiere esos likes. La diferencia ahora es que reconoce el deseo por lo que es. Epicteto había enseñado que no podemos controlar qué deseos surgen, pero podemos controlar si actuamos sobre ellos. Jason siente el deseo de volver a redes sociales, pero elige no actuar sobre él porque entiende que para él redes sociales son como alcohol para alcohólico, no puede usar moderadamente. En 2024 Jason sigue sin redes sociales personales. Flex Your Head Press tiene cuentas de Instagram y Facebook que Megan maneja. Jason escribe contenido ocasionalmente pero no tiene acceso a las contraseñas. No puede scrollear, no puede chequear notificaciones, no puede caer en viejos patrones. Su podcast Scream Therapy ha crecido internacionalmente. Ha entrevistado a Bas Osborne de The Melvins, a Ian McCalle de Fugazi, a músicos indie y punk de todo el mundo. Facilita grupo de apoyo provincial para personas con bipolar. Trabaja como coach para personas con condiciones de salud mental crónicas. Y lo más importante, está presente. Presente con Megan, presente con su hijo, presente consigo mismo. Séneca había escrito que la verdadera riqueza no es tener mucho sino necesitar poco. Jason necesita mucho menos ahora que ha eliminado la necesidad artificial de validación online constante. La lección final que la historia de Jason Schreers nos enseña es profundamente estoica, aunque lo expresaría en términos punk. Es que libertad en era digital no viene de tener acceso ilimitado, sino de tener disciplina de decir no. Que tu teléfono no es tu enemigo, pero tu inhabilidad de controlarlo sí puede serlo. Que adicción del siglo XXI no siempre viene con jeringa o botella, a veces viene con notificación y like. Epicteto había enseñado que somos esclavos de aquello que no podemos soltar. Jason había sido esclavo de Facebook durante 10 años. Se liberó no destruyendo Facebook, sino reconociendo que no podía usarlo sin ser controlado por él. Marco Aurelio había escrito que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Facebook estaba fuera de su control, pero su decisión de no usarlo estaba completamente dentro de su control. Y Séneca había advertido que debemos ser cuidadosos de no comerciar años de nuestra vida por placeres momentáneos. Jason había comerciado años scrolleando feeds infinitos, persiguiendo dopamina, construyendo versión falsa de sí mismo para audiencia que realmente no le conocía. Recuperó esos años, no literalmente porque el tiempo perdido no regresa, pero metafóricamente, encontrando vida real más rica que vida digital jamás fue. Hoy Jason vive en Powell River, el mismo pueblo costero donde creció. Toca guitarra, escribe, hace podcast, cuida su salud mental con terapia regular y medicación. Y cuando jóvenes en escena punk le preguntan sobre redes sociales, les dice la verdad, que para algunas personas son herramientas benignas, pero para otros son trampa adictiva. Que si encuentras que no puedes parar de chequear, que te sientes ansioso sin tu teléfono, que mides tu valor por likes, tal vez es tiempo de preguntarte si eres usuario de redes sociales o si redes sociales te están usando a ti.
La promesa estoica que Jason Scherz demostró es que la esclavitud moderna no viene con cadenas visibles sino con notificaciones invisibles, y que la libertad más radical del siglo XXI podría ser simplemente apagar tu teléfono y sentarte en silencio contigo mismo, sin scrollear, sin chequear, sin buscar validación externa, solo existiendo, y descubriendo que eres suficiente sin que algoritmo te lo confirme con corazoncito rojo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.